Bendiciones para todos, bienvenidos a una nueva clase de este estudio titulado Escuela de Reino. Estamos muy contentos porque hoy nos toca ya la clase número 17 de esta escuela. Llevamos ya más de 4 meses desarrollando estos estudios y diferentes personas nos han escrito de diferentes lugares diciendo que ha sido de mucha edificación, de mucha bendición. Y eso nos trae mucho gozo y nos anima a poder continuar desarrollando esta escuela. Así que me gustaría que pudiéramos comenzar orando, dándole gracias al Señor y consagrando este tiempo a Él. Amén, Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, porque tú nos das un día más para disfrutarte, para conocer a Cristo y para darlo a conocer a otros, Señor. Oramos para que este tiempo, Señor, a los pies de tu palabra pueda ser un tiempo provechoso en el Espíritu. Queremos crecer en vida, Señor, y no en conocimiento. Queremos crecer en tu vida, queremos crecer en el conocimiento pleno de Cristo. Llévanos cada día más, un poco más adelante en el conocimiento pleno de Cristo y que juntamente con todos los santos, con todos tus hijos, podamos, Señor, sondear, podamos palpar, experimentar la profundidad, la longitud, la anchura, la altura de tus riquezas, Señor, de este Cristo resucitado, glorioso e impartido en nosotros. Señor, te adoramos, te honramos, te damos toda gloria, todo honor, toda alabanza a ti. Solo tú eres digno de ser adorado. Señor, a ti rendimos nuestras vidas para que sea tu vida, Señor, la que se manifieste en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces hoy, como les decía, nos toca la clase número 17, clase 17 de este estudio titulado Escuela de Reino. Llevamos ya más de 4 meses desarrollando estos estudios de manera semanal, esta verdadera escuela ministerial en torno a esta temática tan importante que es el reino de Dios. Eso es todo el asunto, que se nos revele el reino en el cual nosotros hoy vivimos y operamos. Y hoy vamos a continuar hablando algo que comenzamos la semana anterior, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Estuvimos hablando en el último capítulo, en la última clase, acerca de las 4 leyes que están presentes en Romanos 7 y Romanos 8. Si no lo pudiste escuchar, está el video guardado en el canal de YouTube. Allí puedes ver todos los videos de la escuela. Y hoy vamos a continuar hablando de la 4ª ley que está presente en Romanos capítulo 8, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Para los que van siguiendo estos videos juntamente con el libro, porque estamos ocupando como texto guía, como texto base el libro El Reino de Dios, hoy vamos a terminar el capítulo 5 y comenzar el capítulo 6. Estamos allí entre el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro El Reino de Dios, para los hermanos que me han comentado que están siguiendo los estudios juntamente con la lectura del libro. Así que ahí estamos y vamos a arrancar de Romanos capítulo 8, versículo 2 al 4. Romanos capítulo 8, verso 2 al 4. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces tenemos acá presentada la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y queremos ahondar en esta clase un poco más en esta ley de vida o en esta ley del Espíritu. La ley del Espíritu de vida es la centralidad del reino de los cielos. Es la llave del vivir cristiano. Es el secreto para una vida cristiana victoriosa, en victoria. Es que a ti se te revele la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahí está la llave. Ese es el secreto y no es
ningún secreto, está aquí en las Escrituras de forma clara, abierta, disponible para todos nosotros. La llave de una vida cristiana en victoria, la ley del espíritu de vida. Por eso debemos cada vez más conocer y profundizar en este asunto. Si ya has escuchado antes de la ley del espíritu de vida, no basta con lo que hemos escuchado. Es más, no basta con lo que hemos experimentado. Hay profundidades mayores, hay riquezas mayores en esta ley de vida, en este espíritu de vida. Entonces queremos hablar un poco más acerca de la ley del espíritu de vida. Y pareciera que esta, como seguidilla de términos, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, pareciera como un trabalenguas tal vez para algunos, hasta una frase difícil de recordar. Entonces queremos ir desglosándolo un poco. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de la ley del espíritu de vida? La ley del espíritu de vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios fue impartido dentro de nosotros. Hemos recibido al Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora bien, a través del Espíritu Santo, el Dios triuno vino a morar dentro de nosotros. Esto es importante. El Padre, el Hijo y el Espíritu vienen a morar en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. El Dios triuno se impartió en nosotros, la Trinidad, el Dios trino. Podemos decir que el Espíritu Santo es el Espíritu todo inclusivo. ¿Por qué? Porque Él incluye todas las cosas. El Espíritu que tú recibiste es el Espíritu que lo incluye todo. Incluye el poder, la gracia, la verdad, el camino, la vida, la cruz. Todo está resumido en el Espíritu todo inclusivo que tú recibiste. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios logró para nosotros por medio de la cruz de Cristo, de su resurrección, de su ascensión y de su impartir en nosotros. Todos esos logros están incluidos en el Espíritu. Por eso Él es el Espíritu de poder. Por eso Él es el Espíritu de vida. Por eso Él es el Espíritu de gracia. Él es el Espíritu todo inclusivo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es el Espíritu del Dios trino. El Dios triuno. Entonces cuando nosotros nacimos de nuevo, fuimos engendrados por el Espíritu Santo y este Espíritu de Dios fue impartido en nosotros. Es por eso que Cristo hoy mora en nosotros. Pablo dice, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿De qué manera Cristo vive en mí? A través del Espíritu Santo. Y Cristo es la vida. La palabra dice que en Él estaba la vida. Cristo es la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la vida. Entonces, cuando tú recibiste al Espíritu, tú recibiste la vida. Es por eso que el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Tu primer contacto con el Espíritu Santo es el Espíritu de vida, porque es el Espíritu que te regenera y te imparte la vida de Dios. Es el Espíritu el que da vida. Jesús dijo, el Espíritu da vida, la carne para nada aprovecha. Es el Espíritu el que da vida. Y también dice la palabra que Cristo fue hecho Espíritu vivificante o Espíritu que da vida, porque vivificar es dar vida. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de vida, es el Espíritu que da vida. Tu primer contacto con Él fue el Espíritu de vida. Él te regeneró, se impartió en ti, te dispensó la vida de Dios. Después vino el bautismo del Espíritu Santo, las lenguas, el poder, los dones, pero tu primer contacto con Él fue el Espíritu de vida. Entonces, Él es el Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Y dice Pablo que el Espíritu de vida que está en nosotros es una ley. Él le llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros recibimos la vida del Espíritu, porque esto es interesante, tú recibiste el Espíritu de vida y también recibiste la vida del Espíritu, la vida que está en el Espíritu. Cuando recibimos la vida del Espíritu, en el mismo instante en que nacimos de nuevo, experimentamos un nuevo tipo de vida, completamente diferente,
completamente ajeno de toda nuestra vida natural. Es una clase de vida que tú nunca habías experimentado, que yo nunca había experimentado. Es la vida de Dios, la vida increada, la vida Zoe de Dios, vida como la que Dios tiene. Esta vida es sobrenatural, todopoderosa y es divina, es la vida de Dios. Y cuando tú y yo le permitimos a esta vida que hemos recibido manifestarse, va a producir en ti y en mí los frutos que la religión nunca va a poder producir. Va a producir en ti bondad, va a producir en ti amor, va a producir en ti bondad, una actitud perdonadora, una actitud benigna. Todas esas cosas que la religión nunca va a producir, la vida de Dios en ti las va a producir, pero no como una imitación. Porque hay gente que imita ser buena, hay gente que imita ser benigna, hay gente que imita ser humilde. No es como una imitación barata, una ilusión, una farsa, una buena actuación. No es un intento humano de aproximarte hacia un ideal al que tú nunca arribas. O sea, por ejemplo, este es el amor o la bondad, y tú con el esfuerzo humano por medio de Adán, tú intentas aproximarte a esa bondad, pero nunca arribas. Siempre es como tangente, nunca llegas a expresar ese tipo de amor. No es así, no, es que el amor en persona se impartió dentro de ti para manifestarse a través de ti. De eso se trata el reino. De que Él mismo en persona, la realidad del amor, la realidad de la justicia, la realidad de la bondad, del perdón, de la gracia, la realidad de la paz, la realidad del gozo se impartió en ti. Tú no tienes que forzarte por tener paz. Hay gente que siempre ve como la paz de Dios como algo lejano. Está aquí el ideal de la paz. Y se intentan acercar, intentan tener paz, a veces logran un poco más, a veces un poco menos, pero no es eso. Es que la paz en persona se impartió en ti, y cuando tú le permites a esta vida que es Cristo, a esta vida que es el Espíritu manifestarse de forma espontánea, se va a manifestar en ti el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, y todas las características del Espíritu, todo el carácter de Cristo. Cuando le permitimos a esta vida manifestarse, haremos de forma espontánea y natural lo que agrada a Dios, porque ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Por eso leíamos la semana pasada que la palabra dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Eso es la ley del Espíritu de vida, que Cristo en mí, el Cristo que me habita, hace lo que es agradable delante del Cristo que está en el cielo. Entonces nosotros en el último capítulo poníamos de ejemplo la ley de gravedad y comparábamos la ley del pecado con la ley de gravedad. La gravedad es una ley, ya sea que tú creas o no, en la gravedad es una ley. Si tú tomas un objeto, no sé, yo tengo acá por ejemplo mi taza, si yo tomo esta taza y yo la dejara caer, esta taza caería al suelo. Tú no necesitas fe para saber que va a caer al suelo, va a caer al suelo, se va a romper, se va a derramar el café. Es una ley. Y yo tal vez puedo decir, pero yo puedo vencer la ley de gravedad, ¿verdad? Y dábamos el ejemplo, que yo podría sostener esta taza en el aire así, y mantenerme así, y seguir predicando, y podría estar tal vez así con el brazo extendido, y yo podría decir orgullosamente, he vencido la ley de gravedad. Pero si tú me dejas aquí 1 hora, 2 horas, 3 horas, mi brazo va a comenzar a temblar, y la taza se va a caer. ¿Por qué? Porque la gravedad es una ley. La gravedad no opera solamente sobre la taza, la gravedad opera sobre mi brazo. Ese es el problema, que la ley del pecado no opera solamente en actos pecaminosos, opera sobre los brazos, opera sobre la carne espiritual, opera sobre la naturaleza adámica. Por eso Adán es incapaz de vencer el pecado. Adán es incapaz de hacer actos justos. Adán es incapaz de hacer la voluntad de Dios, porque la ley del pecado opera sobre Adán mismo, opera sobre la naturaleza adámica. Entonces todo lo que produzca Adán, sea bueno o sea malo, todo lo que produzca Adán es incapaz de hacer la voluntad de Dios. Ese es el asunto. Ahora bien, si tú me tomas a mí y me llevas a la estación internacional espacial, allí la estación que está orbitando la Tierra, donde están los astronautas,
No sé si tú has visto alguna vez algún video de los astronautas. Allá hay gravedad cero. Los astronautas están allí flotando y ellos para poder moverse de un lugar a otro tienen que tomarse de las manillas, de las paredes y moverse y empujarse porque ellos flotan allí. ¿Por qué? Porque ellos se subieron adentro de un cohete y ellos llegaron hasta una nave y ellos están allí dentro de esta estación espacial, ellos están allí en órbita sobre la Tierra. Por ende, allí donde ellos están, por toda una razón matemática, en la práctica no opera la ley de gravedad. Para ellos, la gravedad opera en todo lugar, pero por un tema matemático allí no opera la gravedad. Es un poco más compleja la explicación, pero el resultado práctico es que allí no hay gravedad cero. Entonces ellos flotan y es muy divertido ver cómo lo hacen para comer, cómo lo hacen para beber agua, para lavarse los dientes, para lavarse el pelo, todas esas cosas, porque ellos, imagínate, si ellos tienen un plato con comida o una taza de café, el café también flota porque no hay gravedad. Los líquidos se flotan, tú ves las gotas de agua. Es todo un tema. O sea, ellos están en un lugar donde la gravedad no afecta. Ellos ya no luchan con la gravedad. Ellos vencieron la gravedad. ¿Por qué? Porque ellos están dentro de una nave donde no hay gravedad. ¿Cuál es el principio? Esa nave es Cristo. Cuando tú estás en Cristo, cuando tú permaneces en el espíritu de vida, tú estás dentro de aquel que venció la ley del pecado. Por eso dice acá, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que por medio de esta ley tú vences la ley del pecado. La ley del pecado es una ley. Nadie la puede vencer. Nadie que opere en la naturaleza de Adán la puede vencer. Yo creo que ya tú has confirmado esta ley, intentándolo una y otra vez y sigue fallando. Yo lo he intentado una y otra vez y sigo fallando en la naturaleza adámica. Pero cuando tú y yo permanecemos en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, vamos a hacer de manera espontánea lo que agrada a Dios. Haremos de manera espontánea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esta ley venció a la ley del pecado. La ley del pecado opera en mis miembros, pero la ley del espíritu de vida opera en mi espíritu, donde está la vida de Dios, la vida del espíritu, donde está el espíritu de vida. Entonces es como que tú estés en la tierra, te tomas un cohete y el cohete hace todo el trabajo por ti. Tu único esfuerzo, tu única colaboración es permanecer dentro del cohete, permanecer dentro de la nave. Allí no opera la ley de gravedad para ti. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos luchar contra el pecado de forma terrenal, a través de nuestras fuerzas, a través de nuestra vieja naturaleza, y siempre seremos vencidos, porque la ley del pecado gobierna sobre todo lo terrenal. Quiero que captures este ejemplo que estamos dando. La gravedad actúa en la tierra, pero no arriba, en la nave. En la nave no actúa la gravedad. Siguiendo este ejemplo así simplificado, simple, ¿verdad? De la misma manera, la ley del pecado opera sobre lo terrenal, no sobre lo celestial. Si tú te elevas por sobre esta naturaleza terrenal y manifiestas la naturaleza celestial que fue impartida dentro de ti, tú estás en otra dimensión, tú estás en otra esfera, por sobre la tierra, tú estás en la esfera del espíritu de vida y allí esa ley de vida hará en ti de forma espontánea lo que agrada a Dios. Qué maravilloso es esto. Cuando tú recibiste a Cristo, fuiste trasladado desde el mundo al reino de los cielos. Fuiste trasladado desde la dimensión terrenal a la dimensión celestial. Tú hoy puedes elegir por qué vida vivir. Tú puedes elegir qué naturaleza manifestar. Si manifestar la naturaleza de Adán o la naturaleza divina que tú recibiste. Si manifestar la vida de Adán, esa vida corrompida por el pecado, o manifestar la vida de Cristo que está en tu espíritu. ¿Quieres vencer el pecado y los malos hábitos? ¿Hay alguien viendo hoy que diga, yo quiero vencer el pecado, quiero vencer los malos hábitos? ¿Cómo lo hago? Todo lo que necesitas hacer es permitirle a la vida divina manifestarse en ti. Es todo lo que tú necesitas hacer. Permitirle a esta vida que se manifieste. De esto hemos venido hablando desde la clase pasada y continuamos hablando hoy
Y yo creo que vamos a continuar hablando de esto. Todo el asunto se resume en esto: permitirle a esta vida manifestarse en mí. Tú ya la portas, tú cargas esta vida. El asunto ahora es permitirle a esta vida manifestarse. Qué tremendo es esto, estas cosas que cuando nosotros recién nos convertimos al Señor no las sabíamos. Nos dimos cabezazos contra la pared, luchando en nuestras fuerzas, intentando vencer diferentes pecados, pero hoy por medio del Espíritu de vida ya no es gravoso, ya no es difícil. Y el Espíritu de vida en nosotros hace de manera fácil lo que además era imposible para nuestro hombre natural. Qué maravilloso es el Espíritu de vida. Tú necesitas conocer al Espíritu Santo como el Espíritu de vida. Él es el Espíritu todo inclusivo. Él tiene tantas facetas. Él es tan vasto, tan amplio, el Espíritu. Y una de sus facetas es el Espíritu de vida. El Espíritu de vida. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Dice: todo aquel que permanece en él no peca. ¿Oíste bien? Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este versículo que está acá no es un mandamiento. Óyeme bien en esto, no es una exigencia, no es una demanda que Dios te está haciendo. Es un versículo descriptivo del resultado de vivir en el Espíritu. No te está demandando algo, te está describiendo lo que va a pasar cuando tú vivas la vida que ya recibiste. Si tú vives por la vida divina que tú has recibido, si tú permaneces en el Espíritu de vida, tú no pecas, porque Dios no peca. ¿Cuántos saben que Dios no puede pecar? De la misma manera, aquel que posee la vida de Dios y manifiesta esta vida, no peca. Dios no peca porque tiene una vida que no peca. Y si tú recibes esa vida, la vida de Dios no puede pecar, no importa si está en Dios o si está impartida en ti, es la misma vida. Su vida no puede pecar. ¿Cómo la vida de Dios va a ser algo contrario a Dios mismo? Si tú le permites a esta vida manifestarse, esta vida de forma espontánea hará lo que agrada a Dios. Por ende, tú vas a ser guardado del pecado. Estás en otra dimensión, estás en el cielo, estás allí en la estación espacial. Tú estás por sobre lo terrenal. Allí no actúa esa ley del pecado, tú estás en la ley del Espíritu. Pero si por un momento tú te sales del Espíritu de vida, vuelves a estar bajo el efecto de la gravedad y vuelves a caer en pecado. Y esa es nuestra experiencia en la práctica, que a veces cuando estamos en el Espíritu, caminamos haciendo la voluntad del Señor, vencemos toda tentación, pero cuando luego nos pasamos al alma, nos pasamos a la carne, ahí volvemos a pecar y volvemos a caer. Luego estamos en el Espíritu, luego estamos en la carne. O sea que todo el asunto aquí se trata de aprender a permanecer en el Espíritu. No es solo aprender a entrar, es aprender a permanecer. Yo quiero que tú te preguntes esto, y es la pregunta que yo he estado orando al Señor. Señor, dame una respuesta aún más profunda en cuanto a esta pregunta. La pregunta es: ¿cómo permanecer en la vida? Esa ha sido mi oración este tiempo y es de lo que el Señor me está hablando. ¿Cómo permanecer en la vida? Eso es lo que el Señor me ha estado hablando este tiempo. ¿Cómo permanecer en la vida? ¿Qué cosas tenemos que hacer o no hacer para permanecer en la vida, no salir de esta vida? Por eso Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, una cosa es saber que tú fuiste trasladado a Cristo y que tú estás posicionalmente en Cristo, y otra muy distinta es permanecer en Cristo. Porque nosotros somos especialistas como en salirnos. Estoy en Cristo, pero me salgo y vuelvo a la carne, vuelvo a Adán, vuelvo a Esteban, porque carne suena fuerte, ¿verdad? Suena como pecaminoso, y es pecaminoso. Adán también suena fuerte, es como que yo te digo: hermano, te saliste de Cristo, estás en Adán. Ah, pero ¿cómo yo? Pero hagámoslo más cercano. Para mí es salir de Cristo y estar en Esteban.
en yo mismo, con mis virtudes y defectos, pero no alcanza. En ese nivel todavía opera la ley del pecado, la ley de gravedad. Es ir nuevamente y permanecer en el espíritu, que tú transiciones de tu alma a tu espíritu y aprendas a permanecer en el espíritu. Ese es el aprendizaje en que todos nosotros estamos. Todos nosotros. Y Pablo, el gran apóstol, te dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Todos estamos, desde Pablo para abajo, todos estamos en este aprendizaje del espíritu. ¿Cómo permanezco en la vida? Esa es la respuesta, esa es la pregunta que como generación tenemos que responder. ¿Cómo permanezco en la vida? Si aprendemos a permanecer en la vida, el maligno no nos puede tocar. Porque dice la palabra que todo aquel que permanece en él no peca. O sea, no es el que está, no es el que entró, no es el que le recibió. Porque tú puedes recibir a Cristo y seguir pecando. Pero si tú aprendes a permanecer en él, ese es el secreto, esa es la llave. Esa es la clave y no es ningún secreto, como lo decía hace un momento. Está aquí. Todo aquel que permanece en él no peca. Cuando permanecemos en Cristo y le permitimos a su vida manifestarse, fluir a través de nosotros, haremos de forma espontánea lo que agrada a Dios. Vas a tener un sentir de hacer tal cosa, de hablarle a tal persona. Es un sentir, es un fluir de vida espontáneo. Haremos de forma espontánea lo que agrada a Dios y de esta forma hemos sido librados de la ley del pecado. Todo lo que hay que hacer es permitirle a esta vida manifestarse. Y hasta aquí llega la descripción con palabras. De ahí en más es ponerlo en práctica y aprender cada día más a permanecer en la vida, a detectar el sentir de la vida. ¿Cuándo es la vida en mí hablando, la vida divina? Cada vez que hablamos de la vida, es la vida con V mayúscula, con V mayúscula, es la vida divina, la vida. Como cuando decía el apóstol Juan, decía, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué vida? La única vida, la vida increada, la vida que es Cristo mismo. O sea, todo el tema es aprender a escuchar el sentir de esta vida. ¿Cuándo es la vida hablando en mí y cuándo soy yo? ¿Cuándo es la vida que me está impulsando y cuándo es mi alma que me está impulsando a hacer algo? Ese es todo el tema. Ese es todo el aprendizaje espiritual que necesitamos tener. Ese es el crecimiento espiritual que necesitamos tener. Que la vida divina crezca en mí. Que su fluir se vuelva más puro, más fluido, más intenso. Que esta vida cada vez más me gobierne más. De eso se trata el asunto. Por eso Pablo dice, y quiero volver a leer en Romanos 8, del 2 al 4, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿ves? Esto que estamos hablando, en la ley de Moisés, esto era imposible. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el Espíritu de vida hace en nosotros lo que era imposible para la ley de Moisés. La ley, ¿cuál era el problema? La ley te demandaba justicia, pero no te daba la capacidad para cumplirla. La ley te mostraba las justas demandas de Dios, porque recordemos, la ley es perfecta, la ley es buena, la ley es santa. La ley te demandaba las justas demandas de Dios, pero el problema es que nosotros estábamos podridos por dentro. Nosotros portábamos una naturaleza carnal vendida al pecado, adámica, una naturaleza irredimible, intransformable. La única solución para esa naturaleza era ir a la cruz y morir y que recibiéramos la vida de Cristo impartida en nosotros para que ahora esta vida haga en mí de forma espontánea lo que es la voluntad de Dios. Esta vida me da la capacidad de hacer lo que antes yo no podía hacer. O sea que todas las demandas del reino no son una demanda a tu vieja naturaleza, son una demanda a la vida que tú recibiste. Por eso que si tú lees la Biblia sin la óptica de la vida del Espíritu, lo único que vas a encontrar son demandas. Pero cuando tú las lees desde los ojos del Espíritu,
Tú vas a ver un libro que te describe cómo es un hombre o una mujer que vive gobernado por el Espíritu Santo, que vive gobernado por esta vida. Vivir la vida cristiana es fácil. No es una carga, no es un peso, no es algo imposible de hacer. Se puede vivir sin pecar, se puede vivir una vida santa. No es difícil, no es una demanda a tus fuerzas naturales. Todo lo que tienes que hacer es que esta vida que ya recibiste, que ya está instalada en ti, tú le permitas manifestarse. Es como tener dos llaves que salen de ti, la del alma y la del espíritu. Abre la llave del espíritu y permítele a esta vida fluir y la vida va a hacer todo el trabajo. O sea, esto es glorioso. Por eso que la gran buena noticia del reino es que Dios está compartiendo su vida divina, sobrenatural, su vida de milagros con nosotros ahora. Su vida Él la está compartiendo con nosotros y la ha impartido dentro de nosotros. Por eso en Hebreos 13:21 dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves? Es haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Esa es la ley del Espíritu de vida. De eso se trata, que tú recibiste una vida para la cual es natural hacer la voluntad de Dios. Si tú le permites a esta vida manifestarse, esta vida te va a gobernar. Y el pecado ya no se enseñoreará de ti. Por eso Pablo dice en Romanos 6 que el pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, no es que el pecado opere a través de la ley es santa, es justa, es buena. El problema es que cuando tú estabas bajo la ley, tú no tenías ninguna ayuda para cumplir la ley. Entonces estabas tú, pecador, con tu naturaleza adámica frente a la ley. Tú no la podías cumplir. Por eso, cuando tú estabas bajo la ley, el pecado se enseñoreaba de ti. Pero ahora que estamos bajo la gracia, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará de ti. ¿Por qué? Porque al estar bajo la gracia, tú recibiste a Cristo impartido en ti. La gracia es Cristo mismo impartido en ti como vida. Y esta vida te da la capacidad de hacer la voluntad de Dios y esta vida te hace vencer el pecado. Por eso el pecado no se enseñoreará de ti. Recibe esto en el nombre del Señor. El pecado no se enseñoreará de ti porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la dispensación de la vida de Dios, la impartición, el dispensar de la vida de Dios dentro de nosotros. ¡Qué maravilloso es esto! Y es de esto que fue profetizado en el antiguo pacto. Si tú lees Jeremías capítulo 31, quiero que podamos leer aquí Jeremías 31, verso 31 al 34. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová. Mira cómo Dios usó a Jeremías para profetizar esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando del antiguo pacto a través de Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. O sea que el problema del pacto, el problema del antiguo pacto no era el pacto, era la carne. Lo dice Romanos 8. La ley era débil por causa de la carne. Pero, dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Mira, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y luego en Hebreos, el autor de la epístola a los Hebreos cita esto, Hebreos 8 del 10 al 11, y dice,
Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. O sea, lo cita tal cual. ¿Qué es lo que está haciendo esta cita de Hebreos? Traértelo al nuevo pacto, decirte, esto era el nuevo pacto que fue prometido por Dios por medio de los profetas a Israel, pero que hoy fue traído, y este pacto que nosotros estamos con Dios es ese nuevo pacto que fue prometido, donde también estaban incluidos los gentiles. Ahí hay todo un tema muy interesante, cómo Dios por medio de los profetas habló que este nuevo pacto también incluiría a nosotros los gentiles. Ahora bien, que no es el tema de hoy, en el viejo pacto que Dios realizó con el pueblo de Israel, Él le entregó por medio de Moisés la ley. La ley era un reflejo del carácter de Dios, era una expresión del carácter de Dios. Sin embargo, debido a la debilidad de la carne, de la naturaleza humana, el pueblo de Israel nunca pudo cumplir la ley de Dios. Tú ves el pueblo de Israel siendo rebelde una y otra vez. Y hay versículos que dicen, este pueblo duro de cerviz, este pueblo rebelde, donde incluso en el desierto, en una oportunidad Dios le dijo a Moisés, hazte a un lado, voy a destruir este pueblo y te pondré a ti por capitán sobre un pueblo más grande, más fuerte, un pueblo más celoso de mí. Y Moisés ahí intercediendo, no Señor, no destruyas este pueblo. ¿Qué van a decir los otros pueblos si tú destruyes a tu pueblo Israel? Imagínate. Y uno mira eso y uno se siente tentado a decir, oye, yo no soy como ellos. Mira qué pecadores fueron ellos, yo no soy como ellos. ¿Viste? Es como la gente que predica de que Pedro negó al Señor 3 veces. Nosotros lo hubiéramos negado mucho antes, mucho antes. O como cuando uno predica de que Pedro estaba caminando sobre el mar y se hundió, y tú crees que tú y yo no nos hubiéramos hundido. Entonces, uno mira al pueblo de Israel y uno dice, ese pueblo rebelde, duro de cerviz. Sí, todos nosotros somos así. O sea, el problema no era que Israel fuera rebelde, el problema era la carne, que todos los hombres, toda la humanidad es gobernada por una naturaleza adámica. Entonces, en ese marco, Dios anunció por medio de Jeremías que haría un nuevo pacto. Pero este pacto no sería como el antiguo pacto. En ese antiguo pacto ellos invalidaron la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley estaba escrita en tablas de piedra. La ley estaba escrita en tablas, estaba escrita fuera de ellos, después fue escrita en rollos, en papel, pero la ley estaba escrita fuera. Pero lo que Dios está diciendo en el nuevo pacto, yo escribiré mi ley dentro de ellos. ¿Ves? Yo escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Yo escribiré mi ley en su interior. Esta ley es Cristo mismo. Esta ley es el Espíritu de vida impartido dentro de ti. El Espíritu Santo impartido dentro de ti. Él en persona es la ley que se escribió en ti. Por eso el Espíritu que está en ti te dice, haz esto, no hagas esto, ve a tal lugar. No vayas a tal lugar. Es una verdadera ley dentro de ti. Es el Espíritu Santo. Entonces, en el nuevo pacto no es que no hay ley, sino que la ley cambió de lugar. Ya no está escrita en tablas de piedra, ya no está escrita en rollos de papel. La ley se escribió en tu interior y es el Espíritu. Y si tú obedeces al Espíritu, tú caminarás en la voluntad de Dios. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso es esto! Por eso Pablo dice, yo me he hecho como sin ley a los que están sin ley, me he hecho como bajo la ley a los que están bajo la ley. Y dice Pablo, aunque yo mismo no estoy sin ley, sino que yo estoy bajo la ley de Cristo. Pablo te habla de la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley? Esa ley es Cristo mismo impartido dentro de mí, como el Espíritu, como vida. La vida me dicta lo que yo debo hacer. Con quién debo hablar, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no, qué cosas tal vez yo debo dejar que tal vez no son un pecado, ¿no? En los términos tradicionales. Porque obviamente el pecado es pecado, ¿no? El pecado yo tengo que abandonarlo. Pero hay ciertas cosas que tal vez para otros no son un pecado, pero para mí sí.
tal vez lugares que frecuento, amistades, tal vez cierto tipo de música, tal vez, qué sé yo, diferentes cosas que el Señor dice, mira, a otro no lo corrompe, pero a ti sí, tú apártate de eso. O el Señor tal vez te va a decir, mira, este tiempo yo lo quiero que tú lo apartes para mí. O sea, es una ley de vida que está dentro de ti. O sea, el pueblo de Israel tenía una ley escrita en tablas de piedra, pero ahora nosotros tenemos una ley viva, una ley de vida, una ley orgánica, intrínseca, que está dentro de nosotros, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Yo oro para que podamos captar esto, que el reino se trata de una vida, que el vivir del reino se trata de la manifestación de esta vida en nosotros. Esto hace al reino completamente diferente de cualquier forma de religión, incluso de la religión cristiana. Y no estoy hablando mal de la iglesia del Señor, sino criticando a cuando convertimos todos nosotros a la fe en Cristo en una religión vacía. Porque todos nosotros podemos correr ese riesgo de convertir la verdadera fe en una religión. O sea, hay una diferencia enorme entre la religión y el reino. Todas las religiones creadas por el hombre se tratan de un sistema moral, de un sistema ético y filosófico. Esas son las religiones creadas por el hombre. La religión siempre va a intentar mejorar al hombre natural. Tú ve cualquier religión, ve el Islam, ve el budismo, ve cualquier religión, siempre intenta mejorar al hombre natural, volverlo espiritual, espiritualizar al hombre. Por eso que el Islam te da una serie de preceptos y de mandamientos por los cuales tú te vuelves merecedor del paraíso, tú te vuelves mejor, más espiritual, mereces más recompensas en la vida venidera. Por eso el budismo te habla de la iluminación y de desechar ciertas cosas, pero siempre para, en el fondo, que tú mejores, que tú crezcas. Todo un tema allí. El hinduismo, incluso podemos convertir el cristianismo en eso, volver a una religión por mérito, una religión vacía, un sistema moral que busca mejorar al hombre. El reino de Dios no se trata de mejorar al hombre natural, se trata de crucificarlo, de que el hombre natural vaya a la cruz, sea crucificado juntamente con Cristo y seamos resucitados con Cristo y recibamos su vida para que ahora esta vida sea la que opere a través de nosotros. De eso se trata. Y cuando vivimos por la vida de Cristo, nuestro ser comienza a manifestarle. El río de vida que está dentro de ti comienza a saltar para vida eterna, comienza a fluir desde tu interior como una fuente. O sea, cuando tú recibes a Cristo como vida y le permites manifestarse, Cristo se expresa como tu vivir. Hemos hablado de eso ya antes, el Cristo vida y el Cristo vivir. Que Cristo, que es mi vida, interiormente se manifieste hacia afuera como mi vivir. Cristo como mi vivir. Cuando Cristo vivió en la carne, recuerda que Cristo se encarnó y vivió 33 años y medio en esta tierra. Vivió entre nosotros hace ya casi 2000 años. Cuando Cristo vivió en la carne, Él tuvo un vivir perfecto. Cristo nunca pecó, Él tuvo un vivir perfecto, en completa obediencia y sujeción al Padre. Él vivió una vida perfecta, sin pecar. Ahora, tú podrías pensar, sí, bueno, pero es que Él era Dios. Claro, Él era Dios, así no cuenta, ¿verdad? Ojo, Él era Dios, sí, pero también era hombre. Él era 100% Dios y 100% hombre. Y aún así, Él no pecó. Él fue semejante a nosotros en todo, pero nunca pecó. ¿Por qué Cristo pudo vivir de esta forma tan maravillosa? ¿Por qué Cristo pudo vivir de esta forma tan excelente? Porque la vida divina gobernaba todo su ser. Esa es la respuesta de por qué Cristo pudo vivir de esa forma. Porque Él era gobernado por la vida de Dios, la vida divina. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahora bien, este Cristo es nuestro modelo. El Cristo encarnado es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. Pero no solo es nuestro ejemplo para imitarlo.
No, sino que Cristo, el Cristo resucitado, se impartió en nosotros y ahora Cristo es nuestra realidad y nuestra vida intrínsecamente. Cristo es nuestra vida. Ahora Cristo se impartió en nosotros como el Espíritu. Cristo es la vida de la iglesia. Ahora Cristo es nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que como Cristo es nuestra vida, podemos vivir como Él vivió. Podemos vivir nuestros días en esta tierra de la misma manera que Él vivió. Acá hay un misterio revelado y es que el Cristo encarnado es nuestro modelo de cómo podemos vivir nuestros días en esta tierra. Podemos vivir como Él vivió, podemos hacer la voluntad de Dios como Él la hizo, podemos negarnos a nosotros mismos como Él lo hizo, podemos vencer el pecado como Él lo hizo, podemos vencer las tentaciones como Él lo hizo cuando fue tentado por Satanás. ¿Por qué? Porque la misma vida que Él tenía cuando Él dijo yo soy la vida, que a Él le hizo vencer el pecado, esa misma vida Él la impartió dentro de ti. Ese Cristo de gloria fue procesado y se impartió en ti y vive en ti. Y si este Cristo te gobierna, tú vas a vivir como Él vivió. Esta es la gloria del mensaje del reino. Podemos vivir como Él vivió. Podemos vivir en continua victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo y sobre nuestra vieja naturaleza. Esto lo hace el Espíritu de vida en nosotros. Cristo es el ejemplo. Cristo es el ejemplo de cómo vivir una vida humana y divina mezcladas. Cristo es el prototipo. Esto es lo glorioso del reino, que Cristo es el prototipo. Cristo es el modelo al cual todos estamos siendo conformados. Por eso Romanos habla de que estamos siendo conformados a la imagen del Hijo. Allí desde el versículo 28, 29 en adelante habla de esta conformación, de que estamos siendo conformados a la imagen del primogénito. O sea, Él es el molde, nosotros somos introducidos dentro de este molde y estamos siendo conformados a su imagen. Él es el prototipo, o sea, es como una producción en serie. Cristo es el plan piloto, el prototipo, y nosotros estamos siendo producidos en serie a su imagen por medio de su misma vida y su misma naturaleza intrínsecamente. Estamos siendo producidos a la imagen de Cristo. Él es el prototipo. Él vino a llevar muchos hijos a la gloria. De manera que hoy Cristo está sentado en la gloria. A la diestra de Dios hay uno como nosotros. Hay un hijo de hombre en la gloria, que es Jesucristo hombre. Porque, ojo, Él no dejó su naturaleza humana acá abajo. Él elevó su humanidad. Él glorificó su humanidad a la gloria. Él glorificó su naturaleza humana. Y en la gloria está uno que es 100% Dios y 100% hombre, Jesucristo hombre, el Señor. Y ese es el destino al cual Él nos está llevando a cada uno de nosotros, ser glorificados juntamente con Él. Y cuando Cristo venga, seremos plenamente glorificados en cuerpo, alma y espíritu, porque nuestro espíritu ya fue glorificado, pero nuestro cuerpo aún no ha sido glorificado y nuestra alma está en proceso de transformación, pero también será plenamente glorificada y seremos como Él es. Entonces el mismo proceso que atravesó Cristo, Él nos está llevando a nosotros por el mismo proceso. Por eso Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Por eso Él es el capitán de nuestra salvación. Porque nos está llevando a través de un proceso donde hay tormentas, donde hay viento, donde hay lluvia, pero es un proceso por el cual Él ya pasó. Él conoce el camino porque Él ya lo atravesó y en victoria. Por eso Él es el capitán idóneo para llevarnos a nosotros a la gloria. Y Él es el prototipo. ¿Y qué es lo que nos muestra el Cristo encarnado por 33 años y medio? El modelo de cómo se puede vivir una vida mezclada, donde Él tenía la vida divina y la vida humana. Tú también tienes una vida mezclada, porque tú, a diferencia de Él, tú primero tenías la vida humana y luego recibiste la vida divina. Él es al revés. Él primero tenía la vida divina y Él recibió la vida humana, la naturaleza humana. Pero tú primero tenías la naturaleza humana y recibiste la naturaleza divina. Tú recibiste la vida divina. Tú tienes una vida híbrida, una vida mezclada. Tú eres una mezcla de la vida divina con la vida humana. Esto es un misterio.
Impresionante. Eso es lo que es la iglesia, la mezcla de la vida divina con la vida humana. Y la Nueva Jerusalén, como la consumación de esto, es la mezcla del Dios triuno con la humanidad regenerada. Dios y su iglesia, por eso en ella no hay templo, porque Dios es nuestro templo y nosotros somos el templo de Él. Esto es maravilloso. Entonces, volviendo al Cristo encarnado, el Cristo encarnado es, por un lado, el ejemplo de cómo vivir una vida humana y una vida divina mezcladas. El Cristo encarnado nos muestra cómo vive un hijo de Dios que posee su vida. Él nos muestra cómo vive un hijo de Dios que posee su vida. Y no solo eso, dado que Él se impartió en nosotros, el Cristo encarnado nos enseña que se puede vivir como Él vivió. Se puede andar como Él anduvo. Así como Cristo anduvo en la carne, venciendo el pecado, sanando enfermos, predicando el Evangelio, haciendo la obra de Dios, viviendo una vida santa, tú puedes vivir de la misma manera que Él vivió. Porque lo que a Él lo habilitaba para vencer la tentación y vencer el pecado era la vida divina que Él portaba. La vida divina que es Él mismo. Porque Él es. Él no tiene vida, Él es la vida. Pero esa vida se impartió en ti. Cristo se impartió en ti como vida. Por ende, el Cristo encarnado es el modelo y es la evidencia de que se puede vivir una vida santa, de que alguien que posee esta vida puede vivir como Él vivió. Por eso el apóstol Juan escribió en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso escribió Juan en Primera de Juan 2, 6. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan no te está poniendo una exigencia. Juan no está por el Espíritu poniéndote una exigencia, un mandamiento. Te está describiendo cómo es un hombre o una mujer que vive en el Espíritu. Y dice, si tú permaneces en Él, tú vas a andar como Él anduvo. Y esto era tan evidente en la vida de iglesia, en la iglesia del primer siglo, que la gente, muchos, cientos, miles de hermanos andaban en el Espíritu y andaban como Él anduvo. Tú ves la iglesia primitiva, primitiva entre comillas, de primitiva no tenía nada. La iglesia en su forma original, en su primera aparición en el tiempo, en la dimensión del espacio-tiempo. Y tú ves a un diácono como Esteban predicando en las calles, ganando almas, haciendo milagros. Y era el tipo que servía las mesas, sin menospreciar ningún trabajo en la iglesia, de ninguna manera. Pero recuerda de que este hombre, Esteban, no era un apóstol, no era un anciano, un pastor, un presbítero. Era un diácono, él, y de los primeros diáconos, porque luego diácono tomó como una posición de preponderancia y algunos diáconos también servían enseñando la palabra, pero en ese momento el único trabajo de Esteban en la iglesia era servir las mesas, preocuparse, era el garzón de la iglesia. Y estaba en las calles haciendo milagros. Ananías era un discípulo más, un cierto discípulo llamado Ananías que le impuso la mano a Saulo y Saulo recibió la vista. Él no era ni pastor, ni evangelista, ni profeta, era uno más. Esa era la normalidad en la iglesia del primer siglo. De ahí hacia arriba. De ahí hacia arriba. O sea, cuando un apóstol salía a la calle, el infierno tiritaba. Cuando Pedro salía a la calle y la sola sombra de Pedro tocaba a un enfermo, era sanado. Pedro abría la boca y predicaba y 5.000 personas se convertían. O sea, ser apóstol en ese entonces pareciera que no es lo mismo que ser apóstol ahora, ¿verdad? Ahora bien, el punto es que tú ves a Esteban, ves a Felipe, ves a Ananías. De ahí hacia arriba era el vivir normal de la iglesia. Tú ves al profeta Agabo, un tipo loco del espíritu. Tú ves a los apóstoles, ves a Felipe el evangelista. Eran tipos pero que caminaban en una esfera del espíritu impresionante. El Señor agarró a Felipe y te lo teletransportó, lo hizo aparecer en otra ciudad. Y para Felipe no fue un tema, y para Lucas que lo escribió tampoco, te lo menciona como si fuera lo más normal de la vida, porque había un nivel de caminar en lo mismo que Cristo caminó, que era normal en la iglesia, que para Lucas no fue un tema, para Lucas no fue sorprendente lo que el Espíritu hizo con Felipe. Lo menciona, lo deja anotado, pero no le dio más, no le dio
más importancia. Entonces, en ese entorno, en ese ambiente donde los santos caminaban en esto, Juan dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, como diciendo, mira todos estos que andan como Cristo anda. ¿Por qué? Porque permanecen en él, permanecen en la vida. Por ende, es muy fácil saber, dice Juan, si alguno permanece en la vida, si alguno permanece en Cristo. La evidencia es que ande como él anduvo. Es que es tan simple, amados hermanos. Es que el Evangelio es tan simple. Si permanecemos en él, vamos a andar como él anduvo. Es simple. Este es el misterio del Evangelio, que si es revelado en nuestra generación, vamos a poder, como iglesia, no un hombre, una mujer lleno del Espíritu, pero de manera individual, sino una generación llena del Espíritu, manifestar la plenitud de Cristo en nuestros días y colaborar en nuestros días a la edificación de una iglesia incorruptible y ver millones de almas siendo trasladadas desde la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Yo lo creo, amados, yo lo creo profundamente. Por eso debemos crecer en vida, por eso debemos permitirle a esta vida manifestarse, aprender a permanecer en Él, permanecer en la vida, permanecer en Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esta es una descripción de la iglesia del primer siglo. Así era la iglesia, así quiero ser yo, quiero ser una iglesia así. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Ves? Dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, si tú naciste de Dios, la consecuencia que ese nacer de Dios va a producir en ti es que tú vas a dejar de practicar el pecado. ¿Por qué? Porque recibiste la naturaleza de Dios, recibiste su naturaleza, tú naciste de Él, fuiste engendrado por Él, fuiste engendrado, recibiste su vida, su ADN, recibiste su genética. ¿Cómo voy a seguir pecando? La única forma que yo siga pecando es ignorar esta nueva naturaleza, obviar esta nueva genética, este nuevo ADN y no permitirle manifestarle, tenerlo enclaustrado dentro de mí. Pero si yo le permito a esta vida que recibí que se manifieste, entonces yo no practicaré el pecado. Ahora bien, dice, ¿por qué? Pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, el Hijo, Cristo, le guarda y el maligno no le toca. O sea, tú recibiste a Cristo como vida. Esto es orgánico. Juan está describiendo algo orgánico. Juan es el que más habla de la vida de todos los apóstoles, al menos de lo que escribieron. Juan es el que más habla de la vida, más que Pablo, más que Pedro, más que Santiago, más que Hebreos. Juan te habla de la vida. Esta es una descripción orgánica, intrínseca del Evangelio. Y te dice que Cristo te guarda. ¿Cómo te guarda? Porque Cristo se impartió en ti como vida. Por ende, Él hace a través de ti espontáneamente lo que es la voluntad de Dios. Y tú no practicas el pecado. Esa es la evidencia. O sea, tú podrías decir una evidencia que se vería en el tiempo en alguien que ha nacido de nuevo es que no practica el pecado. Alguien que ha nacido de Dios y que camine en esta naturaleza, que permanezca en esta vida, no peca. Por ende, vuelvo a lo mismo que dije hace unos minutos. Todo el tema está en aprender a permanecer en esta vida. ¿Cómo permanecemos en la vida? Señor, revélanos cómo permanecer en la vida. Es todo el tema. Porque no creas tú que porque yo enseño esto, estoy insinuando que los cristianos vivimos todo el tiempo en el espíritu. No, 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 no. Nosotros vivimos a ratos en el espíritu, a ratos en el alma o en la carne, que en efectos prácticos viene a ser lo mismo, produce el mismo resultado. Entonces no es así. Ninguno de nosotros, ni yo, ni ningún cristiano que yo conozca, vive todo el tiempo en el espíritu. No es así. Estamos aprendiendo cada vez más a permanecer más tiempo en la vida. Ese es todo el tema. Yo te animo a que tú ores allí en tu casa, donde tú estés, y le pidas al Señor Espíritu Santo, revélame cómo permanecer en la vida. ¿Cómo permanecer en tu vida? Esta
vida divina que está en nosotros siempre está dispuesta, siempre quiere, la vida en ti siempre quiere orar, siempre quiere predicar, siempre quiere hacer la voluntad de Dios. Es la carne la que no quiere, es nuestro yo que quiere tener el control, la vida del alma, que quiere manifestarse. Por eso en Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios produce en ti el querer y Dios produce en ti el hacer. ¿Cómo? Por su buena voluntad. ¿Dónde? En tu espíritu, donde mora Cristo, donde mora el Espíritu Santo, donde mora la vida, el espíritu de vida, la vida del espíritu. Allí el Señor coloca el querer, su voluntad a través de la vida que te habita. Y también te coloca el hacer. O sea, esta vida te coloca el sentir y te da la capacidad de cumplirlo. Te da el conocimiento y la capacidad de caminar en la voluntad de Dios. La vida del reino consiste en vivir a Cristo y que Cristo viva a través de nosotros continuamente. Quiero repetir esto. La vida del reino consiste en vivir a Cristo y que Cristo viva a través de nosotros continuamente. Por eso debemos permitirle a Cristo ser nuestro vivir. No solo que sea nuestra vida. Si yo te pregunto, ¿Cristo es tu vida? Sí. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, cuando Cristo vuestra vida. O sea, Pablo asume que todos los que hemos nacido de nuevo, Cristo es nuestra vida por dentro. El problema es que ahora tiene que manifestarse hacia afuera. Por eso Pablo dice en Colosenses 3, verso 4 me parece, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ese es el punto de inflexión, se manifieste, que la vida que recibiste, que es Cristo, se manifieste, vosotros seréis manifestados también con Él en gloria. Ese es el punto, que esta vida se manifieste hacia afuera, permitirle a Cristo ser mi vivir. La religión consiste en cambiar la conducta de las personas por medio de mandamientos externos. De forma completamente opuesta, el reino consiste en transformar orgánicamente a las personas por medio de una inseminación de vida, de un cambio de naturaleza, para que ahora sea esa vida y esa naturaleza operando a través de esa persona. Y como consecuencia, sus acciones van a ser transformadas, su manera de pensar, su manera de vivir va a ser transformada. El problema con la religión es que la religión ataca el síntoma, que es el pecado, pero nunca logra su objetivo porque la religión está intentando conseguir un cambio externo, un cambio de comportamiento externo, desde una naturaleza corrupta, desde una naturaleza caída que no puede mejorar. Pero en el reino, esa naturaleza es llevada a la cruz y la vida divina es impartida en ti y entonces todos los cambios comienzan a ocurrir porque se eliminó la raíz del problema, que es la vieja naturaleza. Entonces esa vieja naturaleza fue crucificada, fue impartida en nosotros la naturaleza divina, cuya ley de vida siempre hará de forma espontánea y orgánica lo que es agradable delante de Dios por medio del Espíritu de vida que nos habita en Cristo Jesús. Esto es la ley del Espíritu de vida. ¿Se puede vencer el pecado? Sí. ¿Se puede pecar? Sí, también se puede pecar. Todo depende por cuál vida tú vivas, por cuál vida yo viva. Y a cada instante, cada día y a cada instante, debemos escoger por qué vida vamos a vivir. Vivimos en una era en que podemos elegir por qué vida vivir. Si vivir por la vida caída de Adán, la vida del alma, la vida psique, o vivir por la vida de Cristo, la vida divina que fue impartida en mí y la vida Zoe. Tú puedes elegir y debes a cada instante elegir. Ahora lo debes elegir, en 5 minutos más también, frente a cada situación que ocurra. Están esas dos opciones. ¿Quién va a responder? ¿Quién va a hablar? ¿Quién se va a manifestar? ¿La vida o mi vieja vida? Esa es la interrogante. Y por medio de que por medio de que su vida crezca en nosotros hasta que Cristo sea formado en nosotros, cada vez más
será esta vida la que espontáneamente se va a manifestar en nosotros. Por eso que todo el enfoque del trabajo del discipulado tiene que ver con el crecimiento en vida, con que la vida de Cristo que está en nosotros crezca hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, para cerrar, todo lo que necesitamos hacer es rendirnos al fluir de esta vida que ahora está en nosotros y permitirle fluir y manifestarse continuamente. Y el Señor pondrá en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que oramos para darle gracias al Señor. Creo que ha sido un tiempo de mucha edificación. Padre, gracias. Gracias por este tiempo que nos has permitido tener a los pies de tu palabra, Señor. Qué gozo nos produce saber que no somos nosotros, Señor, que no es con nuestras fuerzas que vamos a vencer la tentación, el pecado, las luchas, las debilidades. Señor, y aunque siempre seguiremos siendo débiles en nosotros mismos, podemos vivir una vida santa, podemos vivir una vida que te agrade, podemos vivir una vida, Señor, venciendo el pecado a través de ti, Señor. Padre, gracias porque eres tú el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque no depende de mí, sino de ti, porque no soy yo, eres tú, Señor, quien hace el trabajo. Eres tú de principio a fin, Espíritu Santo. Qué sobrecogedor es saber que eres tú de principio a fin. Tú pones el querer, tú pones el hacer, tú me impartes el conocimiento de tu voluntad y tú me impartes la capacidad para hacer tu voluntad. Tú me das la habilidad para hacer lo que te agrada. Tú haces espontáneamente en mí tu voluntad, Señor, y yo puedo caminar como tú caminaste, puedo andar como tú anduviste, porque eres tú mismo quien te impartiste dentro de mí, Señor, para ser mi ejemplo orgánico, mi ejemplo dentro de mí, el ejemplo que me gobierna intrínsecamente como vida. Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Gracias por impartirte en mí, por impartirte en cada uno de nosotros, porque tú nos permites vivir en victoria, caminar de gloria en gloria, de siempre, Señor, ser llevados en triunfo por ti, por medio de tu vida, Señor, por medio del Espíritu de vida. Yo te pido, Señor, que tú cada día más nos reveles esto, nos reveles la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, no podemos más que adorarte, honrarte y glorificarte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.